Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Una vez más, estamos aquí para tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar si San Pedro, el primer papa de la Iglesia, estuvo en Roma o no estuvo en Roma. Sabemos que es bien sabido por los historiadores, por la tradición de la Iglesia, que verdaderamente San Pedro estuvo en Roma como obispo de Roma, el primer papa. Pero bueno, también sabemos que en nuestros tiempos modernos, principalmente a partir de la llamada Reforma Protestante, pues ha habido quienes han puesto en duda, aunque bueno, se debe decir que incluso los protestantes originales, por así decirlo, realmente no cuestionaron esto. Fue hasta después que salieron otros grupos con ideas más radicales, incluso negando que San Pedro hubiese estado en Roma. Y bueno, pues aquí, como ya vieron, nos está acompañando Eric Barba. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, José. Contento de estar aquí contigo y con tus hermanos suscriptores para este tema tan interesante, ¿no? Que nos adentramos al tema histórico, a la historia, a la tradición de la iglesia, qué es lo que nos han enseñado los primeros cristianos sobre San Pedro en Roma, y así cobra sentido algunos versículos bíblicos que a veces pasamos por alto, ¿no? Por un lado, yo he visto, hay dos formas que algunos intentan contradecir el oficio del Papa. Una es simplemente ignorando el testimonio de la historia, ignorando la patrística, para decir que no hay prueba bíblica de que verdaderamente el apóstol Pedro estuvo en Roma. Entonces intentan atacar la doctrina del Papa diciendo esto, ¿no? O sea, ignorando la historia. Pero hay otros grupos, principalmente los protestantes históricos, los primeros protestantes, ellos no toman esa alternativa, no toman esa ruta. Ellos no ignoran la historia, no ignoran la patrística, sí lo aceptan y dicen que sí, que Pedro sí estuvo en Roma, pero lo que hacen es algo diferente. Lo que ponen en duda no es si estuvo o no estuvo en Roma. Lo que ponen en duda y lo que contradicen es que Jesucristo haya instituido el oficio petrino. Entonces, una de dos, hermanos. Ustedes siempre van a escuchar estas dos alternativas. Van a atacar la doctrina del Papa, ya sea diciendo que Pedro nunca estuvo en Roma y supuestamente eso probaría que el papado, que el oficio petrino no es verdad. Y otros van a decir, ah, claro, no hay problema. Por supuesto que estuvo en Roma, no podemos contradecir la historia. Pero lo que sí ponemos en duda, y dicen ellos, y no aceptamos, es que Jesús haya instituido en primer lugar el oficio. Pues bueno, hermanos, como ya ven en la pantalla, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué creían los primeros cristianos sobre Pedro, el apóstol Pedro en Roma, que es en lo que nos queremos enfocar? Y bueno, pues eso vamos a hacer. Y aquí tenemos al Papa Francisco con las reliquias precisamente del apóstol Pedro en Roma. ¿Cómo ves, Eric? Y lo interesante de esto es que las reliquias del apóstol Pedro, la tumba de Pedro que hicieron las excavaciones, los arqueólogos, que esto ya no se trata ni siquiera de temas bíblicos, sino de arqueología, de ciencia, que descubrieron los restos del apóstol Pedro en Roma, vemos que el Papa Francisco por primera vez la expuso en público, así como en una homilía en el año 2013. Eh, y eso es muy importante para nosotros y para los que han tenido la oportunidad de ir a Roma. Los restos del apóstol Pedro se encuentran abajo del altar donde se celebra la misa el Papa. Y como mencionaba en aquella vez, me recuerda las palabras literales de nuestro Señor Jesucristo, que yo decía que es como bastante, yo diría, un poco bromista en ese sentido, pero literal, cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, sobre Pedro edificará la iglesia. Y fue tan literal y tan real que en realidad sobre la tumba de Pedro se edificó la iglesia, y tan así que encima de la tumba de Pedro, o sea, la parte de arriba de donde se encuentran las reliquias de Pedro en Roma, allí mismo se celebra la misa, o sea, el mismo altar está arriba de la tumba de Pedro. ¿Qué opinas, José, sobre eso? Sí, muy, muy interesante, ¿no? Si Pedro no estuvo en Roma, entonces, ¿qué hacen las reliquias? ¿Qué hacen los restos de Pedro, ¿no? Ah, es algo muy interesante. Entonces, es realmente ir en contra de la razón cuando alguien afirma
que no hay prueba de que el apóstol Pedro estuvo en Roma, es simplemente cerrar tus ojos al mundo real, ¿no? Y no sé si notaste, Eric, que ahí el Papa Francisco, veo que en su pecho tiene el logotipo de la fe de la iglesia, ¿sí lo viste, no? Igualito, igualito. Se copió de ti. Sí, eso como detalle adicional, ahí tiene el Papa el escudo del el canal, la fe de la iglesia, ¿no? Sí, y seguimos con San Ignacio de Antioquía, ¿no? Discípulo del apóstol San Juan, el apóstol Pablo, también se dice que conoció a Pedro, porque ahora vamos a ver también de que Pedro no solamente estuvo estático, ¿no? Pedro estuvo en diversos lugares antes de llegar a Roma. A modo histórico, para los que no saben, San Ignacio de Antioquía es el tercer obispo más o menos de Antioquía. El primero fue el apóstol Pedro, el segundo fue Evodio de Antioquía. No, muchos no conocen a Evodio de Antioquía, búsquenlo en internet así rapidito. Evodio de Antioquía van a conocer, pero el que se conoce por supuesto más después del apóstol Pedro es San Ignacio. Como dice a su carta a los romanos, algo muy interesante, hermanos, porque hay que prestar atención a las palabras para que nos demos cuenta cómo los primeros cristianos conocían y sabían que Pedro estuvo en Roma. Y dice así: yo, como Pedro y Pablo, no os doy órdenes, dice en su carta a los romanos en capítulo 4. Aquí San Ignacio de Antioquía, en su martirio, yendo al martirio, que iba a ser devorado por las fieras, le dice a los romanos: yo como Pedro y Pablo no les doy órdenes, no os doy órdenes. Ellos son apóstoles, pero yo soy un condenado. Ellos sí son libres, pero yo soy un esclavo incluso hasta ahora, haciendo referencia de que él está en estos momentos sufriendo camino hacia el martirio. Y eso es muy importante. Antes de leer a San Dionisio de Corinto, hermano José, ¿qué opinas de esa frase de que yo no les doy órdenes? Interesante, hermanos, porque si dicen que Pedro no estuvo en Roma, ¿cómo es posible que Pedro en Roma, Ignacio de Antioquía dirigiéndose a los romanos, dice que Pedro y Pablo daban órdenes en Roma? ¿Qué opinas de eso? Porque no tendría sentido que Pedro no estuviese en Roma, entonces ¿de qué forma iba a dar órdenes allá, no? Sí, claro, o sea, realmente no se necesita ser cristiano, no se necesita ser católico, simplemente se necesita ser objetivo y pues no tener un prejuicio, ¿no? Cuando alguien tiene un prejuicio y no le importa la objetividad, no le importa la historia, no le importa comprender el mundo en el que se vive, pues sí, no se va a ignorar todo esto. Pero cuando uno es objetivo, cuando uno le da importancia al aspecto histórico de la realidad humana y uno va a las fuentes, uno no puede negar las evidencias, como ya acabas de leer esta cita de este obispo de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, San Ignacio de Antioquía, que es de muy al principios del siglo II. Si se fijan, ahí tenemos el año 107 aproximadamente, año 107. Algunos se confunden y dicen, ah, sí, pero ya es el siglo II, realmente no es el siglo I. A lo cual yo siempre respondo, sí, pero recuerda que el 107 es el martirio. Este hombre, sabemos que ya era un hombre avanzado de edad. Él no comenzó su ministerio en el año 107. Él comenzó en las décadas de los 60, 70, tuvo un ministerio largo. Entonces, este es un varón apostólico, es un varón discípulo del apóstol Juan, y él da testimonio de que tanto Pablo como Pedro estaban dando órdenes precisamente en Roma, ¿no? Entonces, es muy claro, yo creo que para que quiere comprender este pasaje le debería decir mucho, ¿no? Entonces, si conocemos que es un hombre santo, fue obispo de los primeros siglos de la iglesia primitiva, no podemos tomarlo de que ellos están diciendo mentiras, porque eso no sería coherente a lo que estamos hablando, ¿no? En el contexto cristiano. Tildar de mentiroso a un obispo tan santo y tan venerado en el mundo cristiano como es San Ignacio de Antioquía, ¿no? Dice tú, Papa Sotero, también has reunido por tu misma amonestación la siembra que hicieron Pedro y Pablo en Roma y en Corinto, pues ambos por igual plantaron en nuestro Corinto y nos enseñaron, y ambos por igual, enseñando de manera similar en Italia, sufrieron el martirio al mismo tiempo. Eh, el papa que recibió esa carta es el Papa Sotero, un papa del segundo siglo, y
San Dionisio de Corinto, uno de los primeros obispos de Corinto, ¿no? Y hablamos de Corinto, que queda en Grecia. Entonces, como tú bien mencionas, ya vemos diferentes lugares, décadas de diferencia, en donde ya vemos Antioquía, vemos Grecia y vemos Roma. O sea, son lugares totalmente distantes. No hay forma de decir, ah, mira, estaban cerquita, a 10 minutos de... No, para nada. Son totalmente distantes, en donde San Dionisio de Corinto nos dice que Pedro y Pablo plantaron en Roma y en Corinto. Entonces pueden preguntarse, ¿dónde dice la Biblia que Pedro estuvo en Corinto? No lo dice explícitamente, pero podemos inferirlo a través de un texto bíblico. 1 Corintios capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, a ver si lo leo por aquí. Dice, a ver, vamos a ver si lo leo por aquí. Aquí está. 1 Corintios 1, 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Muy interesante esa cita bíblica. Si San Dionisio de Corinto, uno de los primeros líderes de esa iglesia, dice que tanto Pedro como Pablo plantaron una evangelización allá, ahí vemos que este texto ya cobra más sentido, ¿no? Porque uno ve los comentarios bíblicos a pie de página de ese texto bíblico y de repente en una Biblia protestante no te lo explican. Mira, Pedro estuvo en Corinto evangelizando. Eso no te lo van a decir. Pero aquí uno de los primeros líderes de Corinto te lo está diciendo. Y entonces cobra sentido ese texto bíblico. ¿Por qué los corintios estaban divididos para ese tiempo cuando hablaban del evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque Apolo predicaba, Pedro predicaba y Pablo predicaba. Entonces, los tres predicaban tan bien que se reunieron personas a decidir, mira, me gusta la predicación de Pablo. Otros decían, yo me gusta la predicación de Pedro. Otro decía, me gusta la predicación de Apolo. Y se formaba ahí sus problemitas por tener preferencia por unos apóstoles y evangelistas de ese tiempo, ¿no? Entonces cobra sentido ese texto bíblico que de repente muchos no le prestan atención y comprendemos ya con San Dionisio de Corintio qué es lo que quería decir así, ¿no? Hechos de Pedro. Este no es un escrito que forma parte de la Biblia, no es un escrito inspirado, pero no lo estamos citando porque sea inspirado o no, lo estamos citando porque es un testimonio histórico. Recuerden que estamos buscando comprender, estamos buscando mostrar que verdaderamente el apóstol Pedro estuvo en Roma, porque si no fuese así, entonces uno esperaría no encontrar nada de testimonio. Si es un invento católico, si es algo de Constantino en el cuarto siglo, pues entonces lo lógico, lo normal sería no encontrar nada de evidencias, porque es un invento. Cuando algo es inventado, pues no hay evidencias. Pero resulta que sí hay evidencias, lo cual te debe llevar a la conclusión lógica que no es un invento. Sí estuvo verdaderamente en Roma, como lo dice este escrito del año aproximadamente el 150, Hechos de Pedro, porque mientras se cumplían los 12 años que el Señor Cristo le había ordenado, le mostró una visión de esta manera diciéndole, Pedro, que Simón el hechicero, a quien expulsaste de Judea, condenándolo, ha vuelto a presentarse, ante ti en Roma. Allí encontrarás un barco listo para zarpar hacia Italia, y dentro de pocos días te mostraré mi gracia, que no tiene rencor. Pedro entonces, amonestado por la visión, la relató a los hermanos sin demora, diciendo, es necesario que suba a Roma para luchar con el enemigo y adversario del Señor y de nuestros hermanos. Según la tradición, y no hablamos de una tradición de inventos ni de leyendas negras ni nada por el estilo, sino la tradición de la iglesia, lo que como estos primeros líderes de la iglesia enseñaron de que Pedro estuvo en Roma en ciertos escritos. Pedro fue a Roma para combatir a Simón el Mago. Recuerden, Hechos de los Apóstoles, cuando Simón el Mago quería tener el don del Espíritu Santo para imponer manos, y los apóstoles amonestaron y condenaron a Simón el Mago. Muchos no toman en cuenta de quién era Simón el Mago. Simón el Mago era un hereje, quizás el primer hereje, ¿verdad? El primer hereje del primer siglo de la iglesia, en el cual no solamente se quedó en el regaño de los apóstoles, él persistió en seguir haciendo el mal.
Cuando Pedro y Pablo combatieron en Roma a ese hereje, él al final de su vida, antes de morir, hizo lo mismo. Él decía que él era un gran profeta, él hacía magia, hechicería, por eso que le dicen Simón el Mago, ¿no? Hacía hechicería, hacía cosas contrarias a la fe cristiana y por eso fue condenado por los líderes de la iglesia. Y Pedro tuvo que ir a Italia para perseguir a ese hombre porque estaba convirtiendo a mucha gente en el paganismo, en hechicería, en cosas malas. Entonces, los hechos de Pedro nos dan en el contexto muy importante, porque del año 150, a mitad del siglo segundo, los hechos de Pedro es una colección de información de que lo que algunos cristianos decían en los alrededores de toda la cristiandad. O sea, los hechos de Pedro. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Entonces, todos esos relatos se compilaron en este texto de Hechos de Pedro, que hay algunos textos en papiros antiguos, ¿no? Entonces, dice que zarpó a Italia para ir a Roma para combatir a ese hereje Simón el Mago, para amonestarlo, y eso es muy importante. ¿Cómo comienza el cristianismo? Desde siempre ha conocido que Pedro fue a Roma y fue para temas específicos, para combatir a Simón el Mago, que ya había sido combatido en los alrededores de Judea, de Jerusalén, ¿no? Ujú. Sí, pues este es un documento, creo yo, muy interesante. Y recuerden, hermanos, que son dos cosas distintas, no porque se trate de un documento no canónico, no porque se trate de un documento que no tiene inspiración divina, no significa que es falso. De la misma manera que los libros de historia que tenemos, que estudiamos en las escuelas, no porque no sean inspirados significa que son falsos. Obviamente, no son de la misma naturaleza que la Biblia, pero los testimonios que encontramos no tienen necesariamente por qué ser falsos. Eso es importante, ¿eh? Recuerden que, hermanos, este es el tema que nos está concerniendo. ¿Estuvo o no estuvo el apóstol Pedro en Roma? Adelante, Eric. Sí, ahora vamos con un doctor de la iglesia, San Irineo de León, padre y doctor de la iglesia, por el año 189, dice lo siguiente en su texto contra las herejías. Mateo también publicó entre los hebreos un evangelio escrito en su propia lengua, mientras Pedro y Pablo evangelizaban en Roma y sentaban las bases de la iglesia. Eso está en el libro 3 contra las herejías, en el capítulo 1, el punto 1, y también dice en el punto 3 del mismo libro, los benditos apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado la iglesia de Roma, entregaron el oficio del episcopado a Lino. Pablo menciona este Lino en la carta a Timoteo, y ahí como vemos en 2 de Timoteo 4:21, cuando se menciona a Lino, ¿no? En ese texto. Importante este texto de San Irineo de León. Y seguimos viendo cómo vamos diversificando las ciudades, o sea, no estamos en la misma ciudad. Nos fuimos de Ignacio de Antioquía, Dionisio de Corinto en Grecia, y ahora nos vamos a las Galias en Francia, Irineo de León diciendo lo mismo de que Pedro estuvo en Roma evangelizando. Ujú. Sí, para que la Iglesia Católica, como algunos se imaginan, para que la Iglesia Católica haya inventado todo esto, pues es imposible. ¿Cómo vas a, cómo vas a orquestar un engaño obligando a obispos, que son hombres que temen a Dios, en diferentes partes del mundo cristiano, a cambiar la versión, ¿no? Solamente para que coincida con un mito católico romano, ¿no? Como algunos dicen. No tiene sentido. De verdad que se necesita demasiado para negar todo esto. Por eso es que yo creo que esa es la razón por la que los protestantes históricos, eh, ellos no se atrevieron, no se atrevieron a negar esto. Más bien tomaron una, como lo dije al principio, tomaron una ruta alterna. La ruta de ellos fue como que, voy a parafrasear, ¿no? Casi, casi como que dijeron, miren, no podemos negar que el apóstol Pedro y sus sucesores estuvieron con la sede en Roma. No podemos negarlo. Pero lo que sí podemos tratar de demostrar es que este oficio petrino no fue instituido por Cristo, ¿no? Que ese es otro tema. De hecho, para los que no lo han visto, aquí en el canal, uno de los últimos videos publicados, van a ver que es precisamente sobre la primacía de Pedro en la Biblia, ¿no? Entonces, pero obviamente por causa del tiempo no lo vamos a volver a tratar aquí, pero es algo que sí fue instituido por Cristo. Y bueno, este testimonio que acabas de leer, Eric, es muy poderoso, ¿no? Y muchos protestantes
A lo mejor ellos no van a citar los hechos de Pedro, quizás no van a citar otros documentos, pero yo me he fijado que muchos protestantes sí citan a San Ireneo de León, pero lo citan solamente para defender la cristología, para defender que Jesús es Dios, para hablar de logos, pero ya cuando se trata ya de cosas más católicas, ya como que ya San Ireneo ya pierde, como que pierde popularidad, ¿no? ¿Cómo ves, Eric? Y eso es muy importante para tomar en cuenta porque recuerden que el tema aquí básico es que la negación de que Pedro estuvo en Roma es básicamente por el tema de solo la Biblia, solo la Biblia. Si no lo dice explícito en la Biblia, no lo creo. Eso es muy importante en ese sentido. Y aquí donde vemos que la historia nos ayuda, la tradición de la iglesia es parte fundamental de esto de conocer la fe cristiana desde la antigüedad, de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Porque también puede ser la pregunta así como con San Clemente o con San Ignacio de Antioquía. ¿Dónde dice la Biblia que Pedro evangelizó en Roma? Porque conocemos de Pablo, pero ¿dónde dice que evangelizó? Bueno, San Irineo de León lo conocía y estaba en el siglo segundo, uno de los primeros líderes de las Galias en Francia, y no estaba en Roma, estaba en las Galias. Así que él, desde chiquito, le comentaron de que Pedro estuvo en Roma evangelizando. Así que eso no era nada nuevo ni nada Ujú. extraño en ellos. Aquí quiero hacer un comentario bien importante. Algunos se confunden con el lenguaje, porque si notaste, San Ireneo de León dice que Pedro fundó la iglesia junto con Pablo, dice que fundaron la iglesia en Roma, y algunos se rasgan las vestiduras y dicen, no, sabemos que antes de que el apóstol Pedro llegara a Roma, ya había cristianos. Eso lo sabemos, que ya había cristianos. Y la respuesta es claro que había cristianos. Pero cuando San Ireneo dice que Pablo y Pedro fundaron la iglesia en Roma, no está diciendo que había cero cristianos y que ellos llegaron y comenzaron con los primeros cristianos. Eso no significa fundar la iglesia. Es que algunos imaginan que fundar significa empezar desde cero. Fundar significa cimentar la iglesia. Llegaron con los creyentes que ya había, comenzaron a trabajar, le dieron estructura a la iglesia, catequesis, sermones, predicación, todo lo que se hacía, la liturgia, y en ese sentido ellos fueron los que aventaron los cimientos, ellos establecieron los fundamentos que se convertirían en los pilares de la gran iglesia que se convertiría a Roma. Entonces, en ese sentido, Pablo y Pedro fundaron la iglesia en Roma. No estamos diciendo que no había cristianos o que ellos fueran los primeros en llegar a Roma hablando de Jesucristo. No, ya había creyentes. De hecho, en su carta, San Pablo a los romanos, hablando de Roma, ¿no? En su carta a los romanos, él les dice, aún no he ido con ustedes, pero mi deseo es ir a ustedes. Entonces, es obvio que ya había una comunidad cristiana. Algunos se imaginan, Eric dice, no, es imposible. ¿Cómo puedes decir que ya había comunidad cristiana si no había un obispo en el sentido formal? Y la respuesta es bien sencilla. Yo les preguntaría a esas personas, ¿qué no has leído el libro de los Hechos? ¿No has leído el libro de los Hechos? Cómo todas las comunidades en el primer viaje misionero de San Pablo no tenían líderes, no tenían presbíteros, no había obispos. Hasta después del segundo viaje es cuando San Pablo dice que comenzó a establecer obispos, presbíteros en las comunidades. La pregunta ¿es posible o no es posible que haya una comunidad de cristianos sin que haya tenido un obispo o un presbítero? La respuesta es sí, es posible, y lo vemos en el mismo libro de los Hechos, y eso sucede en Roma. ¿Había cristianos? Sí. ¿Había una comunidad de creyentes? Sí. ¿Había quizás algunos tomando un cierto liderazgo? Sí, pero no se sigue que por lo tanto Pedro no pudo haber sido el primer obispo de Roma, porque algunos usan ese argumento. ¿Ves? Ya había cristianos. Entonces Pedro no fue el primer obispo de Roma, y quieren usar eso para atacar el oficio del Papa, ¿no? Pero bueno, perdón aquí que me desvío un poquito, pero me vino a la mente esta objeción que constantemente los hermanos separados hacen, ¿no? Sí, otro texto de pocos años de diferencia citado en Eusebio de Cesarea por los años 200 dice así: las circunstancias que ocasionaron la escritura de Marcos fue esta. Cuando Pedro predicó públicamente la palabra en Roma y declaró el evangelio por el Espíritu,
Muchos de los presentes pidieron a Marcos, que había sido durante mucho tiempo su seguidor y que recordaba sus dichos, que escribiera lo que se había proclamado. Eso está en Historia Eclesiástica en el libro 6, 14:1, de que Pedro predicó públicamente en Roma, y lo dice Clemente de Alejandría. Lo interesante de esto, para entrar en contexto, es por qué Eusebio de Cesarea tiene esto citado de Clemente aquí. Porque Eusebio de Cesarea, cuando hace la Historia Eclesiástica, tiene mucho material que ya no se encuentra en estos tiempos, hermanos. Muchos documentos antiguos que ya no podemos ni siquiera constatar. Y él, Eusebio de Cesarea, para los que no se acuerdan, estuvo por el concilio de Nicea y mm, era como les digo la palabra, era secretario o muy cercano al papa de esa época en Roma y también del emperador. Y por eso él tuvo acceso, que en Roma estaban todos esos libros y también en la biblioteca por Cesarea, por eso que se llama obispo de Cesarea, de que tanto en Roma como en Cesarea habían documentos antiguos de los primeros cristianos que él tomó como referencia para establecer todo esto. Y él tomó un documento de Clemente de Alejandría, que es del año 200, un poco más de 100 años antes que él, donde dice que Pedro predicó públicamente la palabra en Roma. Y hablamos de Clemente de Alejandría, que ahora de las Galias nos vamos para Egipto. Alejandría queda en Egipto, para los que están un poco despistados, ¿no, José? Sí, aquí hay un dato también muy interesante para los que les gusta prestar atención. Vean cómo, hablando de Roma, cómo Clemente dice, muchos de los presentes pidieron, y noten lo que sigue. ¿A quién le pidieron? Pidieron a Marcos. Ahora, eso es bien importante, porque si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver un pasaje muy interesante que está en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el verso 13 y el 14. Si uno va a Primera de Pedro 5, 13 y 14, va a encontrar estas palabras. Y aquí es Pedro hablando, ¿eh? Para los que dicen que la Biblia no sugiere en lo más mínimo de que Pedro estuvo en Roma. Vean lo que dice Primera de Pedro 5, 13 y 14. Os saluda la iglesia de Babilonia. Ahora, nosotros sabemos que Pedro no estuvo en Babilonia y nosotros sabemos que Babilonia es una palabra código para referirse a Roma. Ahora, eso no es todo. Vean lo que dice, lo leo más bien. Os saluda la iglesia de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a vosotros. Y noten lo que viene después. También os saluda mi hijo Marcos. Voy a repetirlo. Os saluda la iglesia de Babilonia, esa es Roma. Nosotros sabemos que en Apocalipsis, Babilonia es palabra código para referirse a Roma. Os saluda la iglesia de Babilonia, la que Dios ha elegido, lo mismo que a vosotros. También os saluda mi hijo Marcos. Ahora, vean cómo Pedro escribe desde Babilonia y dice, les manda saludos mi hijo Marcos. Y vean lo que dice Clemente. Clemente también dice que Pedro estuvo en Roma, no en Babilonia, sino en Roma, porque Babilonia es código para Roma. Y vean que Clemente nos dice que muchos de los presentes en Roma pidieron ¿a quién? A Marcos. ¿Cómo va a ser y con ese interesante detalle? Sí, ese detalle es bastante importante para darnos a entender de que Marcos, después de estar con Pablo en misiones y también con Bernabé, que se separaron por ciertas discrepancias, después queda con el apóstol Pedro, y eso se sabe por la historia. Queda con Pedro y después funda la iglesia en Alejandría, en Egipto. Allá Ujú. queda el evangelista Marcos, ¿no? Inclusive hay una basílica de la Iglesia Católica que tiene los restos de San Marcos, ¿no? Es muy importante eso para Así ese es, sentido. y no es lejos de ahí, ¿eh? La iglesia a la que tú haces referencia no está muy lejos de Roma. Si mi memoria no me falla, me quiero acordar si es, no me acuerdo si es Milano o Venecia. De hecho, a lo mejor podemos echar mano del internet para confirmar si es Milano o Venecia, no recuerdo. Pero ahí es donde, de acuerdo a la tradición de la iglesia, Marcos es donde llegaría para también estar trabajando. En otras palabras, ese testimonio nos confirma que verdaderamente Marcos estuvo no solo en Italia, sino estuvo en Roma, como lo dice Clemente, también como lo dice la misma Biblia en Primera de Pedro 5, 13 y 14. Entonces, todo está en armonía. Si la malvada Iglesia Católica hubiera inventado todo esto, tomaría más fe creer que la Iglesia corrompió el testimonio en todo el mundo cristiano, corrompió Primera de Pedro, corrompió, o sea, toma demasiado
toma más fe creer que la Iglesia Católica inventó todo esto que simplemente aceptar el testimonio de la historia. ¿Cómo ves, Eric? Sí, para los que están viendo esto, sí, la iglesia de San Marcos es de Venecia, acabo de ver por aquí, Venecia. en Venecia, ¿no? La Basílica de San Marcos se llama en Venecia, ¿no? Y ahora vamos con Tertuliano de Cartago, también por el año 200, en Prescripción contra los herejes, capítulo 36, nos dice así: venid ahora a vosotros, que queréis daros una mejor curiosidad, si queréis aplicarla a los asuntos de vuestra salvación, recorred las iglesias apostólicas. Sí, Roma, nuestra sede, la sede de la Iglesia Católica es una sede apostólica, una iglesia apostólica, aunque muchos lo quieran negar. Puesto que además estáis cerca de Italia, tenéis Roma, de la que viene incluso a nuestras propias manos la misma autoridad de los apóstoles. Y hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros decimos que en Roma está la misma autoridad de los apóstoles, ¿sí o no, José? Así es, hasta el día de hoy parece que estos católicos se adueñaron de la historia, ¿no? Porque siguen repitiendo lo mismo, ¿no? Y sigue diciendo Tertuliano, que está en Cartago, ahora nos fuimos para África. Mira, de Alejandría, Egipto, nos fuimos para África, ahora dice. Qué feliz es su iglesia sobre la que los apóstoles derramaron toda su doctrina junto con su sangre. Oh, interesante. Derramaron toda su doctrina junto con su sangre. No que solamente Pedro fue muerto en Roma, a los que de repente dicen que Pedro murió en Roma, pero no evangelizó. Entonces, ¿cómo puede decir Tertuliano que está en África, de que Pedro derramó toda su doctrina junto con su sangre? O sea, ¿a quién le predicó? Ahí lo vemos, ¿no? Donde Pedro soporta una pasión como la de su Señor, donde Pablo gana su corona en una muerte como la de Juan. Y miren, interesante un detalle histórico, donde el apóstol Juan fue primero sumergido sin heridas en aceite hirviendo y luego remitido a su isla en exilio. Aquí vemos a Tertuliano en África, que conocía que el apóstol San Juan fue a Roma por el emperador que lo quería martirizar, y en el Coliseo lo metieron en una olla de aceite hirviendo, y como no le pasó nada, el emperador se llenó de rabia. Muchos se convirtieron al cristianismo por eso, y allí, por eso es que el emperador lo exilió a la isla de Patmos, y allá donde ya todos conocemos que San Juan escribe su Apocalipsis y todo lo demás, ¿no? Es interesante este texto, que inclusive Tertuliano nos lo da a conocer, que no está en la Biblia lo que le pasó al apóstol San Juan, pero aquí Tertuliano desde África nos lo está diciendo. Wow. Yo creo que pues esto es bien poderoso. Realmente sí se necesita demasiada fe. Se necesita demasiada fe para pensar que la Iglesia Católica inventa todas estas cosas, ¿no? Yo creo que eso está muy claro. Bueno, vamos entonces a avanzar con el siguiente testimonio, hermanos. Y vamos para allá. Perfecto. Ahora tenemos este de Lactancio. Lo voy a leer, Eric, y después tú lo comentas. Lactancio, la muerte de los perseguidores. Esto ya es un documento del 318. Hay que decir que en el 318 ya se le había dado al cristianismo estatus legal, o sea, ya se permitía practicar públicamente el cristianismo, pero aún no se consideraba el cristianismo como la religión privilegiada, ¿no? Entonces esto es importante porque muchos dicen, no, ya es el siglo cuarto, ya esto, ya inventó Constantino la Iglesia Católica. No, hermanos, apenas habían pasado 4 años que se le dio permiso legal al cristianismo para rendir su culto públicamente, ¿no? O sea, aquí la iglesia todavía no había tomado la gran importancia que tomaría después. Pero bueno, me refiero a la vida pública, ¿no? Voy a leerlo. Mientras reinaba Nerón, el apóstol Pedro llegó a Roma. Entonces vean que Lactancio nos está diciendo con todas sus letras, el apóstol Pedro llegó a Roma. Y por el poder de Dios que se le había encomendado, esas son las llaves, hermanos. Hay que saber discernir el lenguaje. Por el poder de Dios que se le había encomendado, realizó ciertos milagros y al convertir a muchos a la verdadera religión, edificó un templo fiel y firme para el Señor. Cuando Nerón se enteró de estas cosas, fue él quien primero persiguió a los siervos de Dios, crucificó a Pedro y mató a Pablo. Es un tremendo testimonio y aquí voy a regresar con ustedes. ¿Cómo ves, Eric? Primero, a los que se preguntan cuál es este texto de la muerte de los perseguidores. Lactancio, en este libro, en este escrito,
narra hechos o relatos de las personas que persiguieron a los cristianos, a los primeros cristianos. Por eso se llama el libro o el compendio este, La muerte de los perseguidores, porque inclusive narra cómo murió Nerón, ¿no? Pero el otro detalle importante es que dice que Pedro llegó a Roma cuando estaba Nerón. Ciertamente una de las veces que cuando estuvo en Roma estaba Nerón, porque ahí vamos a ver otros testimonios de los primeros cristianos de que Pedro no se quedó estático en Roma. ¿Y por qué, hermanos? Porque ahí vemos cómo San Dionisio de Corinto nos dijo que estaba por Corinto. También hay otro texto muy importante donde Pablo, que ahora de repente podamos ver, de repente una de las láminas nos enseña, cuando dice Pablo, cuando Cefas vino a Antioquía, lo reprendí en cara a cara, ¿no? Cuando dice que los judíos estaban comiendo ahí con Pedro y después cuando llegaron los gentiles hizo otra cosa con los judíos, con los gentiles comió de una cosa, con los judíos se portó de otra manera, judaizaba y todo lo demás. Bueno, Pedro estuvo por Antioquía, por eso fue el primer obispo de Antioquía. Pedro estuvo en Corinto, por eso evangelizó en Corinto, y también estuvo en Roma en varias ocasiones. ¿Y cómo sabemos que salió y entró en varias ocasiones? Porque recuerden Hechos de los Apóstoles capítulo 15, ya cuando se hace el primer concilio en Jerusalén, todos ellos ya estaban evangelizando en diferentes lugares y regresan a Jerusalén para tomar partido de la herejía judaizante y hacer ese primer concilio de la iglesia. Muy importante eso, que ahora vamos a ver los textos, no se preocupen por eso, ¿no? Y ese texto es muy interesante, el de Lactancio, porque nos enseña también de que Pedro estuvo en Roma y, como tú dices, con un poder, ¿no? Un poder otorgado. Y dice que predicó la verdadera religión, para los que dicen que el cristianismo no es religión, que Cristo no es religión. Ahí vemos a Lactancio hablando de que de verdad hay una verdadera religión, ¿verdad, José? Sí, sí. Y bueno, los que no les gusta la palabra de religión, no son de nuevo, ¿no? No son los protestantes históricos, son más bien grupos recientes, ¿no? Que tienen unas ideas bien raras, piensan que religión es sinónimo de algo malo. Mi teoría es que estos grupos están influenciados por ideas comunistas. Los comunistas han propagado esta idea de que religión es malo. Es muy interesante esto que estás aquí resaltando, cómo se utiliza la palabra religión, no solo religión, sino verdadera religión. Eh, a mí constantemente me preguntan aquí, Eric, que si el catolicismo es religión, les digo, claro que es una religión, y no es cualquier religión, es la verdadera religión revelada por Jesucristo. Am, ¿Cómo ves, Eric? Sí, ese testimonio es muy importante. Entonces vemos también Eusebio de Cesarea en sus crónicas, que no es la historia eclesiástica, es otro tipo de crónicas del año 303, antes de que se diera el edicto de Milán, José, por si piensan eso, ¿no? Eusebio de Cesarea, que ya era un líder en la iglesia en Cesarea y también estaba por los alrededores de Roma. Y muchos piensan de repente de que Eusebio era un obispo de una época diferente y él escribió otras cosas diferentes. No, escribió muchos textos, inclusive comentarios bíblicos. Y aquí vemos las crónicas del año 303, donde narra diferentes cosas, ¿no? Entonces dice lo siguiente: en el segundo año de la 105ª Olimpiada, año 42 después de Cristo, tomen atención a esto porque esto va a ser muy importante, año 42 después de Cristo, el apóstol Pedro, después de haber establecido la iglesia en Antioquía, recuerden Gálatas 2:11, porque dice Pablo, cuando Cefas vino a Antioquía lo enfrenté cara a cara. ¿Para qué Pedro fue a Antioquía? Para establecer la iglesia, para fundarla bien como obispo, porque como bien mencionó el hermano José, ¿no? Primero se envía de misión a Pablo y a Bernabé a Antioquía, van misioneros, inclusive en Antioquía ya había un par de cristianos desde el tiempo de Pentecostés, que recuerden en Pentecostés habían cristianos de todos lugares del mundo antiguo, y por eso que también en Roma también habían cristianos ya que se habían convertido desde el tiempo de Pentecostés, porque si ven el texto de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles, habla de que personas hablaban de todo tipo de idiomas del mundo antiguo, ¿no? También de Roma estaban. Entonces dice, después de haber establecido la iglesia en Antioquía, es enviado a Roma, donde permanece como obispo de esa ciudad, predicando el evangelio durante 25 años. José, esto es un invento. ¿Cómo es que Pedro estaba 25 años en Roma y que era obispo de esa ciudad? Eusebio Cesarea es un mentiroso, entonces. Wow, sería demasiado, ¿no? Realmente, ya para negar el testimonio también de este gran historiador que incluso respetado, repito, por muchos protestantes
históricos le dan total crédito. Pero ya si alguien quiere negar el testimonio de Eusebio de Cesarea, pues sí, se toma una de dos, o tienes que ser muy valiente o muy ignorante, ¿no? Con todo respeto y usando la palabra ignorante en el sentido de alguien que desconoce, ¿no? Alguien que ignora bastante. Entonces, pues no, es muy poderoso, más claro ni el agua, como se dice. Vamos a comenzar con esta que historia eclesiástica es del año ya de 324. Ya no estamos hablando de las crónicas de Eusebio, sino de la misma historia eclesiástica, el libro en que más o menos se terminó el año. Y dice así, Pedro menciona a Marcos en la primera epístola. Miren lo que estamos hablando. Por si alguien dice, es que primera de Pedro capítulo 5 versículo 13, cuando Pedro dice que está en Babilonia no es Roma. Estás malinterpretando el texto. Bueno, vamos a ver qué dice Eusebio de Cesarea. Pedro menciona a Marcos en la primera epístola, la cual dicen que fue escrita en Roma, y el mismo Pedro lo indica. Miren lo que dice Eusebio. El mismo Pedro lo indica cuando la llama metafóricamente Babilonia, como sigue. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. O sea, cuando él dice esa parte de cuando Pedro menciona a Marcos en la primera epístola, dice, la cual dicen que fue escrita en Roma, dicen, o sea, muchos dicen, muchos ya conocen eso, o sea, eso no es nada nuevo. Por eso cuando ustedes, hermanos católicos, dicen, estás mal interpretando el texto, porque esa Babilonia no es Roma, porque ustedes todos quieren achacárselo a Roma, porque ustedes quieren ver el papado en Roma. No estamos inventando. Ya muchos lo decían desde ese tiempo, estamos por el año 300, ya vimos el año 100, el año 200. No era ningún secreto de que Pedro estaba en Roma, y Eusebio de Cesarea también lo menciona, que cuando el mismo Pedro llama metafóricamente Babilonia, dice, sí. Y lo interesante no es solo eso, sino que en la historia eclesiástica, en el mismo libro 2, más abajo dice, se dice que Filón fue a Roma en tiempos de Claudio para encontrarse con Pedro, Filón de Alejandría. ¿Quieren saber quién es Filón de Alejandría? Un gran filósofo que escribió varias cosas, era muy apreciado en el siglo I, inclusive en el siglo II. Orígenes y todos ellos inclusive hablan mucho de Filón, y dice que se encontró con Pedro en Roma. Detalle importante, cuando murió, según la historia, Filón de Alejandría murió alrededor del año 45 después de Cristo. Entonces estamos hablando que ya él va a Roma antes de morir y se encuentra con Pedro. Significa de que Pedro estuvo en Roma más o menos unos años antes, por el año 42. Ahora ven que todo cobra sentido. Si estuvo por el año 42 en Roma, un poquito más de 10 años después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, significa de que Eusebio de Cesarea nos da la razón, inclusive San Jerónimo, que no lo vamos a mencionar aquí por razones de tiempo, donde dice que Pedro predicó en Roma 25 años. Entonces ustedes saquen cuenta, Pedro murió en el año 67, réstenle 25 años. ¿Cuándo entonces estuvo en Roma? Porque dice Eusebio de que Pedro predicó 25 años en Roma. 67 menos 25, ¿cuánto es? 42. Entonces, recuerdan que Eusebio en sus crónicas dice, en el año 42 después de Cristo, en la 15ª Olimpiadas, año 42 después de Cristo, ven que todo concuerda, excelente. 42 más 25, 67, que se sufrió el martirio en Roma, 25 años en Roma. Lo único que no fue una residencia fija, ¿no? Porque recuerden que Pedro fue a Antioquía, fue a Hechos de los Apóstoles al Concilio de Jerusalén, él se movió en varias ocasiones y la historia así lo menciona. De hecho, en tiempos del Concilio de Jerusalén, es interesante que la herejía era promovida por algunos predicadores itinerantes que venían de Jerusalén. Y cuando ellos describen a estos predicadores itinerantes que venían de Jerusalén, fíjate, Eric, eso es bien interesante. En lugar de que se diga, vinieron unos predicadores de Pedro, no dicen eso. Dice, vinieron unos predicadores de Santiago, o sea, refiriéndose a la sede de Jerusalén. Entonces, si Pedro era el obispo de Jerusalén, el líder en Jerusalén, como algunos dicen, no, él no estaba en Roma, él se quedó toda su vida en Jerusalén. Entonces, ¿por qué líder o por qué se describe como el principal Santiago? Porque Santiago a la postre se quedó ahí. Santiago se quedó como el líder de la iglesia en Jerusalén. Y esa es la razón por la que en el Concilio de Jerusalén él también toma la palabra,
porque era una controversia, una herejía que había salido de Jerusalén. Pues tiene sentido, ¿no? Judaizantes, Jerusalén, pues sí, es obvio, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que se dice, vinieron unos predicadores de Santiago, no dice de Pedro, porque Santiago era líder de Jerusalén, lo cual prueba que si San Pedro hubiese estado en Jerusalén, se diría de Pedro, pues él era el líder, ¿no? Pero él se movió, como dices tú, él no se quedó estático, él fue a Antioquía y después avanzó a Corinto y eventualmente a Roma, como dices tú, alrededor del año 40. ¿Y qué fue, Eric, tu cálculo? 42, según menciona Eusebio de Cesarea, que también es lo mismo que repite San Jerónimo, que Pedro estuvo 25 años en Roma. Y cuadran los años, porque del 42 más 25 hace el año 67, que es donde sufrió el martirio más o menos al mismo tiempo que Pablo. Ujú. Y sabemos que la iglesia de Roma estaba, la comunidad de Roma, la iglesia en Roma estaba creciendo bastante, porque es lo que dice San Pablo en su prólogo a la carta a los romanos. Él alaba incluso, ¿no? De hecho, no vemos que a ninguna otra iglesia la alabe de la manera que alaba a la iglesia en Roma. Y entonces uno dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que mandar toda la artillería pesada a Roma, no? Pues por lo mismo, porque la iglesia estaba explotando. Los judíos rechazaron el evangelio, la mayoría, pero los gentiles no. Y el corazón de los gentiles, pues era Roma. Entonces, tiene sentido que hayan mandado la artillería pesada. Y esto también, no me quiero salir del tema, pero esto de mandar la artillería pesada a Roma, esto no solamente es que se les ocurrió ahí a algunas personas. Cristo mismo en el libro de los Hechos le dice a Pablo, así como fuiste testigo en Jerusalén, así es necesario que ahora me seas testigo en Roma. Eso está en el libro de los Hechos. Pero bueno, no me quiero salir del tema, pero creo que al menos es interesante. Vamos a continuar entonces, hermanos. Ya estamos en la recta final. Yo estoy viendo a ver si no me brinqué. Esta ya la vimos. Y tenemos esta. Sí, entonces seguimos con otro texto de la historia eclesiástica de Eusebio, ¿no? Y seguimos en el libro 2 y después saltamos al libro 3 abajo. Dice, pisando sus talones, hablando de Simón el mago, miren cómo sigue esa historia que todo el mundo conocía de que Pedro fue a Roma por causa también de tratar de parar a ese hereje Simón el mago, que ya había sido condenado en Hechos de los Apóstoles y siguió haciendo daño, hechicería y convirtiendo gente a cosas malas en Roma, decía, pisando sus talones de Simón el mago, y durante el mismo reinado de Claudio, la providencia universal, santísima y amantísima de los hombres, iba llevando de la mano hacia Roma al firme y gran apóstol Pedro. Al firme gran apóstol Pedro, el cual es el portador, perdón, el portavoz de todos los demás. Oigan eso, el portavoz de todos los demás, gracias a su virtud. ¿Cuál será esa virtud? La que le dio Cristo, las llaves del reino de los cielos. Miren las palabras y las frases que está utilizando Eusebio de Cesarea. Uno a veces lee por leer, pero si uno presta atención, palabra por palabra, son palabras muy importantes. El portavoz de todos los demás, gracias a su virtud, la virtud que tenía las llaves. Lleva de oriente a los habitantes de occidente la preciosa mercancía de la luz espiritual, predicando la luz y la palabra salvadora de almas, la proclamación del reino de los cielos. Y dice después en el libro 3 de Eusebio de Cesarea, dice, Pedro parece que predicó en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, en Capadocia y en Asia los judíos en la dispersión, y finalmente cuando llegó a Roma fue crucificado, invertido, como él mismo había creído proveniente padecer. Entonces aquí vemos que Eusebio de Cesarea nos está relatando básicamente lo mismo. Él estando en Roma y en Cesarea nos narra lo mismo que Dionisio de Corinto, porque dice Dionisio de Corinto en el principio, a mitad del siglo segundo, de que Pedro estuvo por Corinto, que eso queda en Asia. Ahí vemos Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia. Vemos que estaba por allá y dice que después llegó a Roma y después fue crucificado, invertido con la cabeza para abajo como él quería ser crucificado, no simplemente morir como nuestro Señor Jesucristo, por eso que él pidió morir con la cabeza hacia abajo. Pero dice este mapa muy interesante, no sé, aquí vemos, José, no sé si te interesó este mapa muy importante, cómo en la misma Biblia, con esos
esas pinceladas de manera indirecta, porque hay citas explícitas y citas implícitas. Esas citas implícitas que vimos cuando yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, cuando Pablo está escribiendo a los Corintios y había una disensión ahí de que cada uno quería un predicador diferente, y era porque Pedro fue por allá. Vemos cómo en las flechas Pedro comienza su ministerio en Jerusalén, Cesarea, Capadocia, Jopa, cuando resucita a Tábita, también cuando estuvo con Cornelio en Hechos de los Apóstoles, cuando le predicó a Cornelio, está por esos alrededores. Después se mueve a Antioquía, cuando dice Pablo, vino Cefas a Antioquía, interesante, cuando vino Cefas a Antioquía, entonces vimos el texto de Corinto, cuando Pablo dice que Cefas vino, se me fue cómo era la palabra que estaba diciendo, uno de Pablo, uno de Cefas, uno de Apolo, que predicaba en Corinto, y Dionisio de Corinto lo rectifica, pasó por Éfeso y al final llega a Roma en esos viajes distintos, ¿no? Pero no se quedó estático en Roma, porque recuerden que regresó al concilio de Jerusalén, y muy importante estos datos, porque si Pedro llegó en el 42, inclusive Filón de Alejandría se entrevistó con él antes de que él muriera, que fue por el año 45. Recuerden que Hechos de los Apóstoles y el concilio de Jerusalén fue después, un poquito después, por el año 50. Entonces, ¿cómo vemos eso? Si Pedro llegó en el 42 a Italia, tuvo que regresarse a Jerusalén para presidir el concilio, José. Sí, exacto. Realmente que este mapa me encanta porque nos ilustra y nos muestra la lógica de que en las ciudades principales, donde estaban las iglesias más florecientes también, era donde se necesitaba la mayor ayuda, ¿no? Y ahí estuvieron, es donde trabajaron bastante los apóstoles, ¿no? Y Pedro no fue la excepción. Eh, Uno pudiera preguntar si Pedro no tiene la preeminencia, no tiene la primacía como los católicos dicen. Entonces, ¿por qué este Pedro andaba para arriba y para abajo, ¿no? En estas iglesias tan importantes y principalmente en lo que se convertiría en la sede, ¿no? La sede del cristianismo en Roma. A mí esto me parece un argumento muy fuerte, muy poderoso. Y ahí veíamos básicamente lo mismo que decía Eusebio de Cesarea, de donde predicó Pedro: Bitinia, Capadocia, regiones de Asia. Y en el mapa lo vemos, todas esas regiones pasó Pedro circuncidando hasta llegar a Roma, como se conoce desde la tradición de la iglesia, ¿no? Que son los escritos antiguos y todo lo demás. Muy importante todos estos textos que nos ayudan a comprender por qué decimos y no inventamos de que Pedro estuvo en Roma, y se nota claramente. Hay más textos, hermanos, por supuesto. Ni siquiera mencionamos a San Agustín, San Jerónimo, que ya son finales del siglo IV, siglo V. Pero quisimos dar estos primeros testimonios de los primeros 300 años para que de verdad veamos de que la iglesia no está inventando nada. La iglesia simplemente está compartiendo lo que los primeros cristianos ya conocían, era sabido, lo que en realidad pasó, porque es histórico, no es inventado, es histórico de que Pedro estuvo en Roma. Por más de que lo quieran negar algunos hermanos, porque no lo ven explícitamente en la Biblia, pero ya vimos Ujú. que esas citas implícitas en Corintios, en 1 de Pedro, cuando habla de Babilonia, y otros más, nos dan la correcta interpretación bíblica a la historia, ¿no? Sí, mira, hace un momento, Eric, yo mencionaba un pasaje del libro de los Hechos, donde Jesucristo se le aparece a Pablo y hace una revelación muy interesante. Está en Hechos 23:11, la voy a leer. Hechos 23, versículo 11. Sucede lo siguiente. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor Jesús y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya lo he mencionado en otras enseñanzas, pero yo creo que vale la pena una vez más. Noten cómo aquí en Hechos 23, versículo 11, cómo el Señor Jesucristo se le aparece en una visión a Pablo. Y sabemos que cuando el Señor Jesucristo aparece en una visión es para revelar información obviamente importante, sumamente importante. Y vemos que Jesucristo le pudo haber dicho muchas cosas a Pablo en la visión, pero lo que él escogió
decirle, revelarle, mostrarle, es algo que es el corazón de la misión de la iglesia. Y noten lo que dice, una vez más lo voy a leer. Estas son palabras del verbo de Dios. Vean cómo revela lo siguiente. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor Jesús y le dijo, ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Noten el paralelo que Cristo está trazando entre Jerusalén y Roma. Nosotros sabemos que Pablo sufrió en diferentes ciudades. Tú lo sabes, Eric. Cuando él iba avanzando, lo sacaban a pedradas, lo azotaban, le iba mal. Pero, ¿por qué Jesús, en esta visión, en esta revelación, por qué escoge estas dos ciudades, Eric? ¿Por qué no dijo, así como sufriste en Éfeso, que pensaron que estabas muerto, que te dejaron tirado allá en la plaza? Así como sufriste en Éfeso, pues también te va a tocar sufrir allá qué sé yo, en Corinto o en alguna otra ciudad. ¿Por qué no comparó Corinto con Éfeso o Antioquía? ¿Por qué tuvo que hacer esta comparación entre Jerusalén, que era la capital del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y Roma, que sabemos que se convertiría también en la capital del pueblo de Dios en tiempos de la nueva alianza? Entonces, a mí el paralelo que Cristo está trazando entre Jerusalén y Roma, a mí ya me dice demasiado. Y esto es en una visión. O sea, Jesús, el Rey de Reyes, se le aparece a San Pablo para revelarle que así como se ha dado testimonio de él en Jerusalén, capital de la antigua alianza, así se habría de dar testimonio de él en Roma, que se convertiría en la sede del pueblo de Dios en la nueva alianza. Entonces Jesús mismo compara Jerusalén con Roma. Ahora, esto es bien importante, porque si esto lo conectas con todo el testimonio que ya estamos viendo, dices, oh, ok, ahora entiendo. Entonces quiere decir que Jesús ya tenía en sus planes que Roma fuera una ciudad paralela con Jerusalén. Por eso le dice a Pablo, tú vas a ir a Roma y allá vas a dar testimonio de mí. Tiene sentido que también Pedro estuviese en Roma cuando entendemos que Jesús traza un paralelo entre Jerusalén, entre dar testimonio en Jerusalén y dar testimonio en Roma. Entonces, yo sé que es un tema un poco diferente, pero lo quise mencionar. Hechos 23:11, yo creo que es bien importante. ¿Cómo ves, Eric? Sí, ese paralelo es bastante importante para comprender esa síntesis, ¿no? Porque al volverse la nueva capital del nuevo pueblo de Dios, eso va a ser hasta el fin de los tiempos. Así va a ser hasta el fin de los tiempos, ¿no? Aunque haya habido vicisitudes, problemas, traslados de sede momentáneos por emperadores que querían destruir la iglesia, por temas políticos, por lo que sea. Pero ahí vemos la promesa de Cristo. Ni las puertas del infierno van a prevalecer contra su iglesia. Así ha pasado 2000 años ahí contando, así va a ser hasta el fin de los tiempos. Y nosotros creemos en esa palabra de Dios. Como dicen, yo creo en la palabra de Dios. Sí, yo creo en la palabra de Dios, que edificó una iglesia y que esa iglesia tiene 2000 años, nunca se corrompió, nunca se puede terminar de acabar, nunca se va a acabar, los obispos ni los sacerdotes van a dejar de existir, porque Él prometió la asistencia hacia esa iglesia hasta el final de los tiempos, hasta que Él regrese, y eso tiene que cumplirse hasta que Él regrese. Y vemos cómo Roma ha cumplido su propósito hasta el día de hoy, ¿no? Porque, como tú bien mencionas, ya ha sido un propósito divino del mismo Señor Jesucristo establecer que los pesos pesados, la artillería pesada, como tú bien mencionaste, llegaran a Roma para dar testimonio de Él, evangelizar y de ahí difundir el evangelio a todo el planeta Tierra. Así es, y hay muchas más citas. Yo aquí tengo delante de mí, tengo más, porque si alguno está diciendo, sí, no dieron tantas citas o qué sé yo, pues hay muchas, ¿eh? Les voy a leer dos, y porque ya el tiempo ya nos ganó, pero les voy a leer dos para que aquellos que les gusta San Jerónimo y San Agustín, pues aquí les va San Jerónimo. Dice, hablando aquí del Papa Esteban, dice, el Papa Esteban fue el 22º sucesor del bienaventurado Pedro en la sede de Roma, San Jerónimo. Ese San Jerónimo, Eric, que tanto usan
para supuestamente atacar los libros deuterocanónicos, diciendo que no son inspirados. Ah, pues es el mismo San Jerónimo que dice que el Papa Esteban fue el 22º sucesor del bienaventurado Pedro en la sede de Roma. Y San Agustín de Hipona dijo, qué te ha hecho la cátedra de la iglesia romana en la que se sentó Pedro y en la que se sienta hoy Atanasio? Bueno, aquí ya está hablando de otro hombre, pero dice, ¿qué te ha hecho la cátedra de la iglesia romana en la que se sentó quién? Pedro. Pedro. Así es. Nada más son dos pequeñas citas. Yo sé que ya se dieron bastantes, pero dos más. Ahí está, San Agustín y San Jerónimo. La verdad, sí, como dije al principio, toma demasiada fe para a mí, José Plasencia, para que yo pueda creer lo que algunos proponen, que es un invento católico romano, que Pedro estuvo en Roma y que estuvo como el primer obispo de Roma. Nótese que dije el primer obispo, no dije el primer maestro o el primer líder o el primer encargado de la comunidad, no, dije el primer obispo. Entonces, para que yo crea todo eso que me quieren decir, la verdad, me estás pidiendo mucho, me estás pidiendo que cierre mis ojos ante la historia, ante el sentido común, ante la misma Biblia, porque vimos que en la misma Biblia claramente se presenta a Pedro mandando saludos desde Babilonia, ¿no? Y Es Eusebio lo interesante, dice. Eric. ¿Perdón? Y Eusebio lo dijo, Eusebio lo dijo. Y Muchos dicen Eusebio que lo está dijo. hablando, muchos dicen de que Pedro estando con Marcos en Roma, por eso que Marcos escribe también el evangelio de él. O sea, ya Ujú. eso es algo sabido, eso no era ningún secreto ah, extraño que estaban inventando por ahí, eso era lo que se sabía. Así es. Ahorita me estaba viniendo algo a la mente sobre, se me escapó la idea sobre Pedro en Roma, pero bueno, yo creo que eso lo vamos a dejar ahí para el siguiente programa. Se me escapó, pero a mí me parece muy, muy interesante. Muy bien, Eric, pues quiero darte gracias. Gracias por habernos acompañado una vez más. Gracias por traernos esta presentación que a pesar de que no lo planeamos, pero viene a complementar el video anterior de el Papa Romano y la primacía del Papa en la Biblia. Pues bueno, ahora acabamos de ver cómo en la historia, en la patrística, vemos que este Papa, este primer Papa, Pedro, no solo tuvo la primacía dada por Jesús, sino en verdad es el Papa Romano. Algunos se preguntarán, oh, es cierto, en el video anterior le pusiste el Papa Romano. ¿Por qué dice el Papa Romano? Bueno, yo creo que este programa lo ilustra de manera perfecta. Verdaderamente hemos visto cómo Pedro sí en verdad se convertiría en el Papa Romano, el obispo de Roma. Bueno, yo creo que ha quedado bien claro. Eric, pues te dejo que te despidas de la audiencia. Sí, más que nada, darte las gracias nuevamente por estar aquí en tu canal, difundiendo un poco de información a los hermanos, que esperamos sea de edificación, como siempre lo digo. Y hay muchas cosas que no mencionamos, porque lo importante es que ustedes investiguen todo eso que hemos hablado, ¿no? Cómo Pedro estaba en Antioquía, en Corinto, que Dionisio lo mencionó. Y para los interesados y curiosos, ustedes busquen la gruta de San Pedro en Antioquía. Busquen en internet la Gruta de San Pedro en Antioquía. Es un lugar histórico de peregrinación en donde hay una cueva que nos menciona la historia, donde Pedro predicaba en Antioquía, ¿no? Y eso lo van a ver, que inclusive eso lo han convertido en un museo porque es un lugar de que ya desplazaron a los cristianos. Recuerden que por Antioquía ya hay pocos cristianos y demás, hay mucho islam por allá. Pero busquen la Gruta de San Pedro en Antioquía y van a ver también que todo cobra sentido de que es un lugar real donde Pedro predicó en Antioquía antes de llegar a Roma y todo lo demás, ¿no? Así es, pues ya lo tienen ahí, hermanos. Las pruebas han sido presentadas delante de todos ustedes. Y bueno, como siempre les vamos a pedir que, que le den like, que compartan en sus redes sociales. Si eres nuevo en este canal, pues estás invitado a suscribirte ah, y haz clic en la campanilla para que recibas todas las notificaciones. Y bueno, no me aguanté. Aquí dije, vamos a poner en pantalla la cita de San Jerónimo, que a mí me encanta. San Jerónimo, el Papa Esteban fue el 22º sucesor del bienaventurado Pedro en la sede de Roma. Así es de que, querido hermano separado, te lo digo con cariño, querido hermano protestante,
si vas a usar a San Jerónimo para intentar desvirtuar el canon de la Biblia, el canon que propone la iglesia, bueno, pues entonces también dale crédito a San Jerónimo, donde claramente llama a Pedro un papa y claramente lo señala estando en la sede de Roma. Muy bien, hermanos, pues me voy a despedir como siempre lo hago. Una vez más, gracias, Eric. Gracias a todos ustedes, hermanos. Y me despido como siempre. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen.